Bienvenido a nuestra lección sobre triple integral usando coordenadas cilíndricas. El objetivo es configurar y evaluar integrales triples utilizando coordenadas cilíndricas. En el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio, como vemos aquí modelado a continuación, está representado por un triple ordenado Rθz, donde R, θ es la representación polar de un punto en el plano Ψ. Donde R es la distancia dirigida desde el origen en el plano Ψ como vemos aquí. Θ es el ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje polar o el eje X positivo en el plano Ψ como vemos aquí. Y Z es la distancia dirigida hacia arriba o hacia abajo. Desde Rθ hasta el punto P también debemos estar familiarizados con las fórmulas utilizadas para convertir entre coordenadas cilíndricas y rectangulares como vemos aquí y aquí. Por lo tanto, realmente no tenemos esos en sus notas, por lo que es posible que desee anotarlos. Ahora, hablemos de convertir una integral triple en forma rectangular a forma cilíndrica. Lo primero que debemos notar aquí es que f de x, y z debe escribirse como f de Rθ, r sin θ, z. Entonces, para convertir la ecuación rectangular en nuestra ecuación cilíndrica, reemplazamos x con r coseno θ, y con r seno θ, y z sigue siendo z. Y al igual que cuando estábamos tratando con coordenadas polares, el diferencial v nos da un factor adicional de r y luego de z, de r, de θ. Por lo tanto, si la región de integración sólida puede definirse fácilmente mediante el uso de coordenadas cilíndricas, el resultado de una integral triple a menudo es mucho más fácil de evaluar. Y al convertir de rectangular a coordenadas cilíndricas, las trazas y, x, z e y son a menudo útiles. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. Queremos integrar f de x, y z sobre la región sólida v delimitada por z es igual a 0, y z es igual a 4 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Miremos esto gráficamente. Entonces, nuestra región de integración es la región sólida dentro de este cono sobre el plano amarillo. Entonces, z es igual a 4 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más, y al cuadrado es este cono aquí. Y z es igual a 0 es este plano aquí. Si quisiéramos dibujar el trazado sí, tomaríamos esta ecuación aquí y reemplazaríamos z por 0. Entonces, si hiciéramos eso, podríamos mover esta raíz cuadrada hacia el otro lado y luego, cuadre ambos lados. Eso nos daría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Entonces, tendríamos este círculo aquí, centrado en el origen con un radio de 4. Entonces, esto sería 4, 4, 4 negativos y 4 negativos. Veamos si podemos usar esta información para configurar nuestra integral triple usando coordenadas cilíndricas. Bueno, primero, nuestra función f de x, y z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, tendríamos r al cuadrado. Entonces, recuerde, el diferencial v nos da un factor adicional de r, de z, de r, de θ. Entonces, para los límites de integración para z, podemos ver que z comienza en 0 y sube a la superficie. Entonces, el límite inferior será 0. El límite superior va a ser la superficie aquí, y dado que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, tendríamos 4 menos la raíz cuadrada de r al cuadrado o solo 4 menos r. Y luego, para determinar los límites de integración para r, podemos echar un vistazo a la traza Ψ. Podemos ver que el radio r comienza en 0 y sale a 4 positivo. Y luego, para θ, porque queremos todo este cono, comenzaríamos en 0 y rotaríamos a 2π. Entonces, el límite inferior para θ sería 0 y el límite superior sería 2π. Entonces, nuestro integrando va a ser r cubicado. Y luego tenemos de z, de r, de θ. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Al integrarse con respecto a z, r se trata como una constante. Entonces, tendríamos r al cubo, z. Ahora, reemplazaremos z con 4 menos r y luego 0. Entonces, vamos a tener r al cubo por 4 menos r y luego cuando z es 0, sería 0. Avancemos y distribuyamos aquí.
tendremos 4r en cubos menos r hasta el cuarto. Y, ahora, nos integraremos con respecto a r. Entonces, vamos a tener 4 veces r para el cuarto sobre 4. Eso nos dará r al cuarto. Tendremos menos r al quinto sobre 5 o 1 5, r al quinto. Entonces, cuando suben r es igual a 2, vamos a tener 16. Menos, esto será 32 5. Y luego, nuevamente, cuando r es 0, ambos serán 0. 16 menos 32 5, eso será 48 5. Ahora, nos integramos con respecto a θ. Entonces, tenemos 48 5 veces 2π. Pon esto sobre 1, eso nos dará 96 π quintos. Vamos a echar un vistazo a otro. Aquí, queremos integrar f de x, y, z es igual a 1 sobre la región sólida v delimitada por z es igual a 0, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, y z es igual a 4 menos la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Comencemos por ver un gráfico de esto. Entonces, nuestra región de integración es entre los dos cilindros, debajo de la superficie azul y sobre el plano amarillo. Entonces, avancemos y configuremos esto usando las coordenadas cilíndricas. Antes de hacer eso, sigamos adelante y etiquetemos algunas cosas. Antes de hacer eso, sigamos adelante y etiquetemos un par de cosas aquí. Esta superficie aquí en azul es z igual a 4 menos la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero, eche un vistazo a la traza sí, el círculo más pequeño aquí es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y este círculo más grande es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, esta vez f de x, y es igual a 1, por lo que el diferencial de esto solo será r, de z, de r, de θ. Y, ahora, para los límites de integración para z expresados en función de r y θ, volviendo a este gráfico aquí, sabemos que ahora podemos reemplazar x al cuadrado más y al cuadrado con r al cuadrado. Entonces, z comenzará en 0, este plano amarillo, y luego, irá a la superficie que será 4 menos r al cuadrado usando las coordenadas cilíndricas. Y luego, para r, mirando la traza así, nos estamos integrando sobre la región sólida entre estos dos cilindros, por lo que r va a ser de 1 en el círculo rojo a 2 en el círculo negro. Y luego, para θ, queremos dar la vuelta al círculo. Entonces, va a ser desde 0 hasta 2π nuevamente. Y veremos en el siguiente video cuando f de x, y, z es igual a 1 como vemos aquí, esta integral triple en realidad nos dará el volumen definido por estos límites de integración. Avancemos e integremos primero con respecto a z. Entonces, debido a que r se trata como una constante, tendremos rz. Entonces, vamos a reemplazar z con 4 menos r al cuadrado y luego, con 0. Entonces, vamos a tener r por 4 menos r al cuadrado, eso será 4r menos r al cubo. Y luego, cuando z es 0, será 0. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. Integrando con respecto a r. Eso nos dará 4 veces r al cuadrado sobre 2 o 2r al cuadrado menos r al cuarto sobre 4 o 1 4, r al cuarto. Luego, reemplazamos r con 2. Aquí, vamos a tener 8 menos, esto será 2 al cuarto, eso nos dará 16 dividido por 4, eso es 4 menos, y luego, cuando r es 1, tendremos 2 menos 1 4. Eso va a ser 4 menos 1 y 3 4. Eso nos dará 9 4. 9/4. Entonces, tendremos 9 4 veces 2π menos 0.
Esto será 18 4pi o 9 2pi. Y, nuevamente, debido a que f de x, y, z era igual a 1, esto realmente nos da el volumen definido por los límites de integración. En el siguiente video, discutiremos más sobre determinar el volumen usando integrales triples. Espero que esto haya sido útil.